Espero que todos estén muy bien en este momento en sus casas, que estén a salvo, que es lo más importante, que sus familias también lo estén. Más allá de todo lo que está pasando, creo que es un momento muy importante para cada uno de nosotros en el cual la vida nos está mostrando que sí existen cambios que muchas veces no podemos controlar. Hay situaciones en las cuales nosotros debemos demostrar de qué estamos hechos. Es una frase que me gusta mucho y de hecho pues ahora no se las muestro, pero la tengo tatuada en el brazo porque siempre me recuerda eso, que en cualquier situación o en cualquier circunstancia nosotros tenemos no que permanecer fuertes ante cualquier situación, sino siempre demostrar nuestra educación, siempre demostrar lo fuerte o las bases que hizo nuestra familia con nosotros, el círculo de amigos que nos rodean, las experiencias laborales que hemos tenido y las personas que a lo largo de la vida nos han acompañado. Entonces, todo esto es el material del cual estamos hechos y eso es lo más importante. Hoy yo soy colombiana, estoy en Ciudad de México y pues bueno, ya llevo un año exacto viviendo acá, es mi segundo round en Ciudad de México. El primero fue en 2016 y más adelante, ahorita que comencemos la charla, pues les voy a comentar un poco más sobre mí, por qué les estoy hablando de lo que les voy a hablar hoy, que finalmente es esta situación en la que estamos y cómo nosotros personalmente y en nuestros trabajos nos estamos preparando con innovación, con nuevas ideas y con muchísima creatividad para poder salir adelante. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Recuerden que si alguien tiene una pregunta, quiere participar, pues lo puede hacer a través del chat. Jorge y Alexis van a estar moderando cualquier cosa así. Si yo me voy súper rápido y ustedes me quieran detener en algún momento, pues siéntanse con toda la libertad de hacerlo, de compartir también con los demás invitados y personas que nos están sintonizando hasta ahora sus experiencias, porque también es algo muy bonito y muy valioso. Así que, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Recuerden que a lo largo del día pues vamos a estar con muchísimas charlas. Vamos a estar también con personas muy increíbles en toda la industria de marketing digital, también personas que han estado involucrados sobre todo en procesos no solo de innovación, sino también de creación de empresa, emprendedores que realmente nos van a construir muchísimo a toda esta charla y este summit que vamos a estar llevando a lo largo del día. Y bueno, mañana también. Así que si invitan a sus amigos y todo, estaría súper para que se puedan conectar con nosotros y no solamente aprender, porque realmente aprendemos todos, así que compartir es lo más importante. Y bueno, esta charla con la que arranco hoy este summit se llama Con innovación no existe la palabra crisis. Y al final siempre nosotros nos damos cuenta que las crisis más fuertes son los momentos que a nosotros más fuertes nos hacen y son justo estos momentos los que nos llenan de ese material para estar preparados para cualquier cosa. Pero, sin embargo, la palabra crisis es muy subjetiva, o sea, muchas veces nosotros estamos en entornos en los que todo es crisis. Y me pasa muchísimo, hay equipos de trabajo en ciertos momentos que le llegan a afectar a uno mucho. O sea, por ejemplo, que una persona sea extremadamente negativa y todo el tiempo se esté quejando, ya eso hace y alimenta mucho más la crisis. En lugar de abrirnos la oportunidad de innovar, nos está llevando hacia un círculo del cual no vamos a poder salir jamás. Y esto, pues, es justamente lo que tenemos que evitar. Así que, bueno, me gustaría abrir con esta frase que es de Albert Einstein y esta frase pues obviamente es súper antigua y ha aparecido en todos los libros del mundo y si ustedes entran a Pinterest está esta frase en todo lado y es importante entender que los momentos más duros son aquellos que más nos enseñan y es donde la imaginación más se despierta porque es donde más nosotros podemos conectar con nosotros mismos, porque es donde más tiempo nosotros tenemos de pensar en las consecuencias y en las causas. Así que a partir de todos estos pensamientos que tengamos dentro de nuestra cabeza, la imaginación es algo que va a fluir
muchísimo. Y siempre tenemos que tener esa confianza porque la imaginación va a superar muchísimo más todos esos esquemas de educación o lo que nosotros aprendamos o los 1000 libros que nos alcancemos a leer durante esta crisis, pero lo más importante es qué tan creativos y qué tan imaginarios podemos llevar a hacer cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Bueno, ahora sí les voy a hablar de mí. Yo estudié comunicación social y periodismo, como les comenté, soy de Colombia. Entre 2006 y 2011 estuve estudiando mi carrera. Fue un momento que me apasionó muchísimo y en ese momento yo tenía un sueño y era convertirme en periodista deportivo. Ese sueño pues se fue cultivando y se fue variando también, porque en esos momentos yo solamente aprendía y aprendía y aprendía y todo me llamaba la atención. Realmente es una carrera que tiene muchísima oportunidad en cuanto al campo laboral. Es una carrera que realmente lo nutre a uno desde la posición en la que uno decida tomar, porque, por ejemplo, uno no nace con ciertos dones, hay cosas que hay que desarrollar. Hay muchas teorías para leer, hay muchas opciones para llevar a cabo ciertos proyectos dentro de empresas, dentro de nuestra propia vida, y realmente la comunicación a nosotros nos abre un universo gigantesco de posibilidades en cuanto al área laboral. Así que, bueno, sí, siempre me gustó ser periodista y en ese momento, cuando me gradué, dije, bueno, voy a empezar a trabajar, ¿qué voy a hacer? Siempre quise trabajar en televisión y empecé haciendo producción de televisión. Trabajé pues varios años en Canal Capital, en Canal 13, y de ahí dije como, tengo que darle un salto a mi vida. Aquí es el momento en el que yo decido si esto es lo que quiero para siempre y es el trabajo que yo quiero para siempre, o busco la forma de aprender algo nuevo o de conectar con otra cultura o de hacer algo totalmente distinto para poder hacer ese giro o hacer ese cambio que yo sí necesitaba, que era personal. Me mudé a Buenos Aires en 2012. Ahí decidí qué era lo que iba a hacer, si seguir con televisión, optar por algo mucho más de marketing. Y en ese momento me encontré con investigación de mercados. Y investigación de mercados encierra todo ese conocimiento del consumidor, el entendimiento de data, poder salir a partir de un análisis con una innovación, con un proceso totalmente nuevo. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención, así que estudié mi máster ahí. Y luego en 2014 me regresé a Colombia para trabajar con una marca que ya había trabajado antes en Argentina, que es Coca-Cola. Y en ese momento, pues empecé mi carrera en marketing, trabajando sobre todo para estrategias digitales, en donde siempre, siempre, siempre aprendí mucho, aprendo todavía todos los días, y eso es lo que más me gusta de mi carrera y de lo que estoy haciendo. Luego en 2016 México me llama por primera vez. Dije, me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la oferta cultural que hay acá, y pues decidí venirme en ese año a trabajar también con otra marca muy feliz que es Kellogg's, en una agencia que también llevaba el centro de comando para Coca-Cola y querían hacer como un modelo muy similar. Y en ese momento me llamó mucho la atención el proyecto, me vine para acá, lo hice y de repente dije, bueno, ok, voy a regresar a Colombia. En 2017 regresé y me encontré con una oportunidad laboral que encerraba absolutamente todo lo que yo siempre había soñado, y era trabajar en tele, trabajar en el área digital, en enseñar muchísimo, en aprender muchísimo, y al final eso lo vi como un sueño que se hizo realidad y que me enseñó lo mejor de la vida, trabajar con personas increíbles, de las cuales aprendí muchísimo. Y pues bueno, eso fue en Univision en 2017 y 18. Ya el año pasado me regresé a México, más que todo porque la marca a la que yo le había entregado tanto y al proyecto que le había entregado tanto en 2016, sentía que de alguna manera me llamaba y me necesitaba, y en ese momento dije, ok, voy a hacerlo, voy a asumirlo, porque no puedo dejar que a lo que yo le metí tantas ganas y tanto amor en un momento, pues se vaya a la borda, ¿no? Así que pues decidí venir. Y bueno, aquí decidí que
pese a eso que yo había pensado y que había imaginado en algún momento de volver a México, iba a ser totalmente distinto, en donde un montón de cosas pasaron, o sea, aquí el gobierno cambió, hubo un montón de revolcón en las oficinas de gobierno, mis documentos se demoraron muchísimo y muchas veces me llegué a pensar como, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente estoy donde debería estar? Dejé un trabajo que me hacía feliz, dejé todo, pero pues pienso sí, porque al final la zona de confort no nos lleva a una comodidad. O sea, realmente yo no asocio ese término con comodidad, sino realmente con conformismo. Y no era lo que yo quería, y no era la vida que yo quería. Así que ahorita en este segundo round en México, lo que estoy haciendo es llevarlo. Y bueno, en 2020 ya mis sueños son totalmente distintos y estoy lista para el siguiente nivel y espero acompañarlos e inspirarlos sobre todo en este momento. Creo que es lo que más me gusta con los equipos, más allá de enseñarles algo o de aprender algo, es inspirar y creo que es una posibilidad que todos los seres humanos tenemos. Ahora bien, retomemos la charla o por lo cual vinimos y nos encontramos en este momento. Y aquí me gustaría decirles que la crisis realmente existe cuando nosotros no somos capaces de tomar decisiones. Si ustedes se dan cuenta, una crisis sanitaria o lo que está pasando en este momento muchas veces pasa porque la gente no tiene la posibilidad o las herramientas necesarias para tomar la decisión correcta en el momento correcto. Muchas veces es demasiado tarde y una crisis se desata. Piensen también en casos más chiquitos, no piensen en algo como lo que está pasando ahorita, pero por ejemplo cuando en redes sociales alguien publica algo que no debe o algo que realmente fue un error, si lo dejamos pasar y si no actuamos a tiempo y si no tomamos la decisión o de borrarlo o de asumirlo, pues se desata una crisis gigante y tremenda. Y pues claramente ahí se nota la falta de toma de decisiones. Primero hay que entender que la toma de decisiones, o sea, no depende mucho de nosotros y depende mucho más de lo que está pasando alrededor. Y este es uno de los factores principales de los cuales más nos van a bloquear siempre que nosotros tenemos que tomar una decisión. El pánico. Y el pánico no es nada más allá que el miedo, que no solamente es de una persona, sino que se contagia. Esto que está pasando ahora o el hecho que se caiga Facebook un día, eso ya genera pánico. Y este miedo colectivo es el principal bloqueador de la toma de decisiones. Otro bloqueador importantísimo es la incertidumbre. Y esta sí, a veces depende de nosotros y a veces no. Pero claramente la del pánico, desata en esta incertidumbre en donde no tenemos esa certeza de lo que va a pasar. Nosotros nunca sabemos lo que va a pasar. O sea, nosotros muchas veces cuando estamos cortando una cebolla, un tomate, lo que sea, y ahorita que en estos tiempos todos nos hemos vuelto chefs, a veces pensamos que cuando agarramos mal el cuchillo nos vamos a cortar. Tenemos la certeza de eso porque pues agarramos mal el cuchillo y seguramente nos vamos a cortar. Pero a veces hay cosas que no dependen de nosotros. O sea, el cuchillo pudo haber estado mal puesto y de repente nos cortamos y algo pasó. Pero pues no podemos saberlo. En este momento en el cual nosotros tenemos una incertidumbre muy grande de saber cuándo vamos a regresar a la oficina, cuándo vamos a poder volver a tomar un vuelo para ir a ver a nuestra familia, cuándo vamos a volver a abrazar a alguien, todo eso genera muchísima incertidumbre, o sea, porque no tenemos esa certeza, pero en cierta manera el factor controlable es la confianza. Cuando nosotros confiamos plenamente en lo que hacemos, lo que somos, cuando tenemos que tomar una decisión, este factor se tiene que desaparecer por completo y debemos tener la plena confianza de lo que estamos haciendo o la decisión que estamos tomando es realmente la cual nos va a ayudar muchísimo a cambiar esa crisis de alguna forma. El tercero también es súper externo y son las opiniones. Todas las personas hablan, todo el mundo eh, suele ser experto cuando uno pues más está pasando alguna situación negativa, entonces se dice no, no invierta o mejor ahorre o sabe qué, gástese todo. Las opiniones siempre van a estar. Todas las personas siempre van a decir algo sobre la decisión que nosotros vamos a tomar y uno casi siempre pide opiniones de los demás cuando necesita tomar una decisión. O si no, no existiría la investigación de mercados, de hecho, porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta a través de una encuesta si las opiniones están generando un detonador muy grande para nosotros hacernos
tomar una decisión, ya sea, por ejemplo, sobre la innovación de un producto. ¿Vamos a sacar un nuevo sabor de cereal? Pues eso no lo sabemos, pero tenemos que preguntarle a la gente si realmente lo estarían dispuestos a comprarlo. Puede que eso sea un fracaso, así yo haya hecho muchas encuestas. Y lo otro que es menos controlable aún, o que parece ser menos controlable aún, es la realidad. Es todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero deténganse un momento a pensar y créanme que cuando uno toma una decisión así, la realidad empieza a cambiar. Todo ese alrededor que nosotros en algún momento miramos oscuro o miramos turbio, ya cambia desde la perspectiva en la que nosotros miramos las cosas. Así que si nosotros tomamos una opinión, una posición o una decisión positiva, esa realidad nos va a cambiar por completo. O sea, en un momento pudimos haber dicho, este es el peor viaje de mi vida, pero depende cómo lo tomes o depende la forma o la actitud con la que lo hagas, todo esto va a cambiar muchísimo. Y esa realidad es lo único que nosotros vamos a poder cambiar para evitar la crisis. Y acabo de decir una palabra que es súper importante, y es el cambio. Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, si toda nuestra perspectiva va a seguir siendo exactamente la misma, si nosotros decidimos vivir siempre en el mismo lugar o tener siempre la misma cobija o vestirnos todos los días de negro o lo que sea, no estamos dispuestos a cambiar. De cierto modo, es un momento que nos lleva muchísimo a la reflexión. Es un momento en el cual nosotros siempre vamos a tener muchísimo miedo y es donde más debemos pensar. Aquí el pensar, el hacer todo hacia adentro nos va a ayudar muchísimo a liberar esa decisión que nos cuesta tanto tomar. Y en el momento en el que nosotros decidimos que ya vamos a cambiar o que vamos a hacer tal camino, es donde debemos actuar, porque cualquier proceso de innovación, que es lo que vamos a mirar a continuación, o ese camino que vamos a recorrer a continuación, no es absolutamente nada si nosotros no tomamos acción, porque las ideas pueden estar en la cabeza, pueden estar en nuestro museo del cerebro humano, pero realmente si no las ejecutamos o si no tenemos el equipo, las herramientas para hacer la realidad, pues siempre se van a quedar ahí y nunca vamos a poder ser disruptivos. Así que bueno, ser un creador nos hace agentes de cambio. No sé si lo conocen, si lo han visto, yo sé que algunos sí, tal vez de pronto personas que están mucho más familiarizadas con las redes sociales se han dado cuenta que este hombre, Gary Vee, es realmente un gurú, no solamente de sus redes sociales, porque sus redes sociales realmente no son muy bonitas, pero tiene un estilo súper único, tiene un discurso realmente impactante y cuando uno lo escucha o cuando él habla con ciertas personas que él habla desde con TikTokers hasta con empresarios muy grandes, él de hecho es consultor para Snapchat, para Facebook, ha fundado más de 4 emprendimientos en los cuales siempre ha estado enfocados en dar consultoría o servicios para motivar equipos, para hacerlos más grandes, para hacer a los influencers mucho más poderosos de lo que son. Y pues todo esto depende mucho de la adaptación. O sea, vemos una persona que es de familia migrante hacia los Estados Unidos y ahí es donde tiene que empezar a hacer que el negocio de su familia prospere. Y en ese momento él se vuelve un inspirador, no solamente para su núcleo familiar, sino para sus amigos. Y de repente empieza a hacer esta bola masiva de comunicación en donde nos dice todos los días una frase inspiradora. Pero realmente aquí a lo que me quiero centrar y esta que encontré en sus redes sociales que me gusta muchísimo y es que nosotros dependemos de las decisiones que nosotros tomamos. O sea, nunca esperes nada de los demás. Es muy triste, pero muchas veces así uno confíe, quiera algo, quiera a alguien muchísimo, lo que sea, uno nunca debe esperar nada de la gente allá afuera, porque si no siempre, siempre, siempre vamos a esperar. Siempre habrá una opinión de alguien que le diga, no, espérate, no hagas esto, o no, espera, no te mudes de casa, o no, espera, no, mejor esto no. Entonces, esas posiciones, cuando nosotros esperamos a los demás para tomar nuestras propias decisiones, es lo más incorrecto que podemos hacer. Así que, pues, dependemos de nosotros mismos para arrancar este camino y en la zona cero, que es donde ya nos detuvimos a pensar,
vamos a empezar a trazar esa ruta y a trazar esa ruta hacia llevar todas las opiniones hacia un momento externo y nosotros trazar la ruta encaminada en el objetivo que nosotros querramos para poder salir, para estar preparados en el momento que todo esto termine o, por qué no, ahora mismo, antes de que termine. Así que bueno, el momento cero es estar preparados. Siempre, siempre que nosotros hacemos una carrera o siempre que nosotros decidimos llevar un estilo de vida distinto, tenemos que llevar una preparación mental o tenemos que llevar una preparación ya también económica, pero en estos momentos en los cuales nosotros pensamos hacia dónde actuar, es en donde realmente vamos a estar preparados. Cuando ya estamos preparados, ya podemos arrancar en este camino a la innovación. Y aquí antes de arrancar, lo importante es no tener miedo. Recuerden que el miedo genera ese pánico y a nadie le interesa estar contagiado de algo que no sea realmente curable. Y en este caso el miedo no es curable. El miedo se contamina, se esparce muchísimo más y realmente a nosotros nos afecta muchísimo. No se trata tampoco de iniciar algo que nunca habíamos pensado, sino que la innovación también nos invita a cambiar. Y recuerdan ese slide en donde estaba esa palabra cambio, pues bueno, el cambio ya sea a través de algo totalmente nuevo, novedoso, una idea que nunca alguien haya desarrollado, también puede ser la forma distinta en la cual tú viste algo y puedes innovar y puedes crear algo totalmente distinto a partir de esa experiencia que tú ya tuviste. Entonces, podemos mejorar lo que ya existe. Y esto también nos hace parte de ese camino, la innovación. Y para este camino, lo primero que debemos hacer nosotros es creérnoslo. Cuando nosotros nos creemos algo, realmente podemos hacerlo realidad. Tenemos que pensar que todas esas barreras para la toma de decisiones muchas veces son órdenes sociales o son órdenes de otras personas. Y esas órdenes se convierten en obstáculos. Y esos obstáculos siempre nos van a acompañar a lo largo de cualquier camino. Siempre va a haber un montón de piedras, siempre va a haber una pared, siempre va a haber un lago que nosotros tenemos que cruzar, pero nosotros tenemos que creer profundamente en que nosotros podemos superar absolutamente todo por ese material del que ya estamos hechos. Así que, dejando el miedo de lado y sabiendo que todo puede cambiar y que todo puede ser una experiencia mejor a través de la innovación, lo único que yo debo hacer es empezar a trazar mi mapa de ruta y los dos factores principales que yo debo tener acá es mi visión, lo primero, y es hacia dónde quiero llegar. Si nosotros no tenemos un objetivo claro, así sea muy a corto plazo, nos va a pasar que no vamos a saber cómo medir, no vamos a saber cómo actuar. Y esto, créanme, que pasa todo el tiempo. Y creo que puede ser de las frustraciones más grandes cuando se trabaja en marketing. Muchas veces los objetivos no están fijos. Y preguntarle a un cliente cuál es tu objetivo muchas veces se convierte en algo que a uno le da mucha risa. O cuando le preguntas a la agencia de medios cuál fue el objetivo que pautaste. O sea, todas estas cosas realmente nos llevan a pensar que los seres humanos no pensamos en objetivos, no pensamos en lo que realmente queremos. Y más allá de un objetivo, o de ponerle un nombre, o de ponerle una fecha a esas cosas, son metas que nos hacen pensar si realmente eso que vamos a hacer nos va a hacer felices o nos va a hacer sentir a gusto con lo que estamos tomando, con la decisión que estamos tomando. Y eso principalmente es todo. Cuando nosotros hacemos una tesis y el objetivo principal de esa tesis es alguno, tenemos que estar 100% seguros que los resultados, así no sean los mejores, al final es lo que nos va a hacer felices con nosotros y lo que nos va en serio a hacer sentir orgullosos. Y tenemos, por supuesto, que olvidar todos esos bloqueadores en la toma de decisiones. Ya no nos podemos dejar influir de nadie, ni dejar que la realidad nos afecte en ese momento, sino nosotros afectar a esa realidad. Porque nosotros con esa visión vamos a tener la certeza total de poder cambiar el mundo, así sea de a poquitos.
Y por otro lado, pues están esos poquitos y esos pequeños pasitos que nosotros damos, que al final nosotros pensamos que son chiquitos por los esfuerzos que hacemos, pero no nos damos cuenta que cuando estamos avanzando hacia un objetivo, todos son pasos de gigante, porque cada esfuerzo vale muchísimo y nosotros tenemos que empezar a valorar cada uno de los esfuerzos que hacemos. No podemos tirar por la borda, no sé, un día que comimos ensalada en lugar de comer pan. Eso también es un esfuerzo gigante, o sea, la fuerza de voluntad es algo que realmente se debe valorar y nosotros debemos valorar cada una de las acciones que hacemos, porque cada acción es un escalón que se avanza hacia la cima de ese objetivo que queremos alcanzar. Y por otro lado, volver a esos objetivos, no perder la mirada, porque donde nosotros perdamos la mirada de ese objetivo, nos vamos a distraer en el camino. Y recuerda que todos los caminos tienen obstáculos y nosotros decidimos si queremos el camino que más feliz nos haga o el camino en el cual estamos distrayéndonos un montón, porque ahí en esos caminos alrededor también va a haber muchísimos más obstáculos que tal vez nos dificulten mucho más llegar a ese objetivo. Así que bueno, como ya sabemos los dos pasos principales de esa ruta, me gustaría dejarles esta frase, porque lo primero que nosotros debemos anticipar es el éxito. Pero eso cómo se hace, o sea, nadie tiene la fórmula exitosa y nadie tiene la certeza al 100% de lo que va a pasar o de los resultados que vamos a obtener. Pero realmente si nos ponemos a pensar y si nosotros nos hace feliz el resultado, o sea, el objetivo que nos planeamos, que nos planteamos, ese objetivo que nosotros deseamos cumplir, es realmente lo que nos hace felices, nosotros vamos a ser felices con el camino que vamos a tomar, vamos a ser totalmente felices tratando de traer a nuestro equipo a las personas que realmente nosotros sabemos que nos van a ayudar con esta toma de decisiones o a llevar ese objetivo o a innovar un proceso totalmente distinto. Si es así y si eres feliz y lo vas a disfrutar, ahí ya estás anticipando el éxito. De lo contrario, no es posible. Si nosotros sabemos que desde el momento uno esto va a ser un martirio y que yo tengo que aguantarme gente en lugar de aprender de la gente, eso no va para ningún lado. Así que es un momento en el cual nosotros debemos realmente pensar si lo que nos va a hacer feliz también va a ser feliz a muchos más. Porque si nosotros somos felices y estamos a gusto con lo que vamos a producir o con lo que vamos a innovar, es donde realmente vamos a saber si ponemos primera y vamos a arrancar. Como segundo paso, ya que trazamos esta línea y ya que trazamos los primeros pasos de nuestro mapa y que estamos totalmente felices con lo que estamos haciendo, pues es hora de darle compartir y que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo. En este momento, ya cuando lo expongo y cuando ya sale a la vista de muchas personas más, es donde realmente sí nos interesan las opiniones. Y aquí vamos a ir totalmente a nuestro ritmo. Nadie nos va a imponer absolutamente nada. Nadie nos va a imponer que en esta cuarentena nos leamos 60 libros o nadie nos va a imponer en esta cuarentena que bajemos 10 kilos o nadie nos va a imponer tampoco que debemos hacer proyectos porque todo el mundo los está haciendo. Al contrario, este tiempo para nosotros también, o sea, por lo menos personalmente, ha sido un tiempo en el cual me he dedicado muchísimo al trabajo, a tal vez mirar mucho más con lupa esos procesos que estaban fallando antes y tratar de mejorarlos en este momento, tratar de acompañar al equipo que en algún momento se sintió desprotegido o tratar de encontrar un canal de comunicación distinto o acercarme de pronto a personas a las cuales yo solamente les hablaba por algo de trabajo, sino que ahora les pregunto cómo estás, qué tomaste, qué hiciste, porque creo que cuando uno conoce más a las personas es cuando más se da cuenta si el producto que uno piensa o los objetivos que uno está pensando personales se pueden llevar mucho más allá que solamente a una satisfacción personal, sino algo que realmente haga feliz a los demás. Así que bueno, vamos a compartirlo, vamos a exponerlo. Y aquí es donde ya entro mucho más en mi salsa porque son las redes sociales y son los canales digitales en donde yo siempre estoy tratando de exponer todas las cosas nuevas que hago o de compartir con las personas algunas opiniones
sobre alguna estrategia o algún cambio o alguna implementación de algo que yo quiera hacer en mi equipo de trabajo y, por qué no, también cosas personales. Así que a mi ritmo lo voy compartiendo y en un círculo cercano voy sacando esa aprobación pequeña para luego lanzarla hacia el mundo. Para exponerlo y para que ese objetivo nos haga totalmente felices y que ya nosotros sepamos que vamos a imponerle nuestro sello de calidad a todo lo que vamos a hacer, necesitamos 3 elementos indispensables. El primero es tu estilo. Nunca pierdas tu estilo. Siempre tienes que lucir llamativo, pero lucir llamativo no te hace ser como los demás. Lucir llamativo te hace ser como tú eres, porque tú eres una persona totalmente única, capaz de inspirar a los demás, y ese sello que tenga tu producto es realmente lo que va a ser positivo, lo que tus consumidores o que las personas que están alrededor tuyo vayan a consumir sobre tu idea nueva. ¿Y a qué me refiero con esto? Si van ustedes a las redes de Gary Vee, se van a dar cuenta que él tiene un estilo propio. Él es súper único. Si lo escuchan hablar, ya se van a dar cuenta por qué tiene tantos seguidores o por qué personas de todo el mundo y de todas las edades lo siguen. Así sus consejos casi siempre son lo mismo, pero siempre tiene lo correcto para decir. Es algo simplemente que nos haga únicos y esto está en todos los manuales de marca y está en todos los manuales de marca personal y absolutamente todos los diseños actuales de la comunicación de las industrias o de nuestros propios productos, porque el estilo propio es realmente lo que nosotros nos hace únicos. El otro elemento indispensable, el del medio, son los aliados. Aquí los esfuerzos en conjunto son más grandes y a futuro son mucho más recordados. Ustedes podrían pensar en que son mis amigos, mis aliados, pero si lo llevamos a una escala mucho más amplia, nosotros podemos pensar que los aliados pueden ser marcas. Y en los momentos de crisis es donde más nos necesitamos juntos. Es donde más las empresas de envíos, las empresas de entretenimiento han tratado de tener un aliado principal para, con esfuerzos en conjunto, poder ser mucho más fuertes y a futuro, les digo, van a ser mucho más recordados porque la gente se va a acordar de esas alianzas o de en ese momento oscuro, cómo salieron a flote de una forma distinta. Y el tercero es recibir feedback. Y este feedback a nosotros nos hace, es posible solamente cuando ya somos lo suficientemente grandes. Y esto es un indicador muy positivo. Si la gente habla de nosotros, es porque realmente le importamos. Y al final, toda esa ovación que en algún momento estuvimos preparados para recibir cuando nosotros estábamos totalmente felices con nuestro producto que íbamos a lanzar o con esa idea que tuvimos, necesitamos retroalimentación, porque gracias a esa retroalimentación nosotros vamos a poder seguir innovando. De hecho, hay muchos equipos de innovación en las industrias o en las empresas actualmente. Y es un fenómeno que se viene presentando después de las startups, porque las startups nos enseñaron que realmente nosotros debemos estar siempre, siempre, siempre muy preparados ante el cambio, pero más que todo escuchando a nuestros consumidores, porque realmente ahí es donde nacen las grandes ideas. Entonces, las grandes corporaciones decidieron hacer su propio departamento de innovación que va muy ligado hacia la parte de tecnología y desarrollo, porque muchos de estos procesos no solamente son ideas o no solamente vienen a partir de los insights de los consumidores, sino que también necesitan procesos en los cuales la tecnología va muy de la mano. O sea, para poder hacer cierto cereal de distinto sabor, pues necesito tales máquinas o necesito tales recursos. Y así que a medida que nosotros vamos innovando mucho más y recibiendo todo ese feedback de nuestros consumidores, vamos a hacer productos mucho más memorables. Ahora ya que tenemos estos pasos, nuestro mapa de ruta completo, estamos totalmente preparados. Y ahora sí, ya que lo expusimos un poquito, vamos a mostrarle al mundo entero toda nuestra creación. ¿Ustedes ya desayunaron? Si no han desayunado, les cuento que yo desayuné cereal. Y no porque trabajé por ahí para ellos, sino porque en este momento estaba corriendo con todo. Y el cereal se vuelve como en esa solución muy rápida y muy efectiva. Y no solamente el contenido de esa caja nos hace
llenar de energía como la promesa de todos estos cereales realmente, sino que se vuelven un compañero de nuestras rutinas o de nuestro día a día. Y ahorita también estamos explorando que no solamente se hace parte de nuestras rutinas y de nuestro día a día, sino también cuando queremos cambiar nuestro desayuno, queremos cambiar ese postre o esa ensalada que estamos haciendo. Y al final, todos estos son procesos de innovación. Pero más allá de todo esto y de saber si desayunaron o no, les quiero mostrar estas ideas que fueron pensadas fuera de la caja. La primera que ustedes ven acá son dos cajas enfrentadas como los dos partidos políticos de Estados Unidos. ¿Ustedes por cuál votarían? Bueno, evidentemente ya sabemos quién ganó en ese año, pero estas cajas se hicieron muy populares y apuesto que no saben la idea y no saben al final esos $30,000 de ganancia en que se convirtieron, pero ya lo vamos a ver. Y bueno, esta campaña pues simplemente era una idea de 3 diseñadores que decidieron poner en las cajas de cereal más icónicos de Estados Unidos a estos dos candidatos para hacerlos virales a través de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación, pues mucha gente empezó a llamar, a preguntar dónde las conseguían, y cada cajita de estas valía $40. Del otro lado, que creo que es este lado de ustedes, está esta caja icónica, en donde vemos que por casualidad hay cosas que resultan bastante bien. Y este cereal que todos los días, o que puede ser el más popular de esta compañía, que son las hojuelas de maíz, se hizo gracias a un experimento fallido. Aquí los hermanos Kellogg's estaban tratando de hacer granola, y la granola a partir de granos de trigo, de avena, y lo que querían era hacer reventar ciertos granos para que fueran mucho más crujientes y que al combinarlos con azúcar pues fueran mucho más, tuvieran una experiencia sensorial distinta a cualquier otro cereal casero. Y pues al tratar de inflar avena, se crearon los cornflakes, que son de maíz, y son hasta hoy pues el icono más grande de esta corporación, y obviamente es un cereal muy popular dentro de los otros. Ahora sí, detrás de estas cajas, y vamos a ver qué hay dentro de cada una de ellas. Voy primero con la de Kellogg's porque está más arriba en el mapa. Y en Battle Creek, en Michigan, en Estados Unidos, en 1906, los hermanos Kellogg fundaron esta empresa. Y fue a partir de esos experimentos que le dieron vida al cornflakes. Pero aquí no me quiero detener en esto, sino en la crisis que estaba pasando en ese momento. Después de la crisis del 29, esta empresa pudo haber cerrado fácilmente, así como muchas empresas cerraron en ese momento, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, porque la economía dependía muchísimo de lo que estaba pasando en ese país. Muchas personas quedaron sin empleo, sin casa, más o menos algo como lo que va a pasar en un futuro, lo que ya está pasando. Y sí, pues sí, son crisis económicas que muchas veces nosotros no podemos controlar, pero esta empresa decidió hacer algo totalmente distinto. Y era a partir de ese insight de las familias y de ver quiénes eran las personas más felices en su casa, dirigió toda su comunicación y los nuevos productos hacia una audiencia infantil. Así que ya no eran los cornflakes de maíz, sino empezaron a hacer cereales mucho más dulces, enfocarse en imágenes de personajes que alegraran mucho más la vida de las familias en ese momento. Y así es como en 1930, después de esa crisis, un nuevo producto surge y es lo que realmente ha hecho exitosa esta compañía. Si no, pues recuerden ustedes cuando salían en las cajitas de cereal todos esos muñequitos coleccionables que tenemos y hasta hoy pues son un icono de nuestra infancia. Y ya yéndome más abajo en el mapa, pues está en San Francisco, en California, en Estados Unidos, y es la historia que les mostraba antes de estas dos cajitas que están acá, y cómo le dieron las ganancias a 3 personas que habían quedado casi que en bancarrota por pagar un departamento que les había subido más del 25% la renta. Entonces, estos 3 diseñadores que vivían en ese departamento en San Francisco en 2008, pues decidieron alquilar 3 colchones inflables. Earthbeds. Estos 3 colchones inflables se volvieron en un lugar muy llamativo para las personas o visitantes a esta ciudad, porque el costo es bastante barato. ¿Quién de ustedes tiene la aplicación Airbnb en su teléfono? Y claramente cada vez que van a algún lugar, prefieren antes que ver Booking o que ver alguna otra aplicación de hotelería, ver qué hay en Airbnb, porque seguro
es una experiencia totalmente distinta y seguro es más barato. Entonces, en estos momentos en los cuales estas personas estaban diciendo, ¿cómo voy a pagar mi apartamento? Pues bueno, su idea fue alquilar estos 3 colchones. ¿Y cómo financiaron su empresa? Gracias a esas cajitas que se hicieron virales. Entonces, no solamente tenemos que estar pensando en una sola idea o en solamente cómo comunicar nuestro producto como tal, sino cómo llamar la atención. Y por eso el ser llamativo y el ser único y el ser auténtico vale muchísimo la pena en este punto, en conocer cuáles son nuestras habilidades por completo y llevarlas a cabo para nosotros tener el mejor proyecto o el sueño hecho realidad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues gracias a la creatividad. Y esa creatividad se despierta cada vez que nosotros tenemos un momento con nosotros mismos. Y ese momento se ha despertado muchísimo durante esta cuarentena. Aquí hemos descubierto talentos impresionantes, habilidades, podemos saber si realmente la cocina es lo nuestro. Si no, pues igual nos toca comernos lo que hacemos. Dibujar, hay muchas personas súper talentosas que no solamente han hecho cosas para ellos mismos, sino también han inspirado a muchos otros, por ejemplo, tener un podcast o un canal en YouTube o sacar su cuenta en TikTok y a partir de esto, pues hacernos felices a los demás gracias al contenido que ellos generan. Y pues también es otro punto muy importante y es acercarnos a esas personas que tal vez antes no valorábamos tanto que las tuviéramos, pero ahora que las tenemos lejos y que tal vez no les podemos dar un abrazo, pues las valoramos mucho más. Y bueno, esta creatividad se vale en 2 etapas. Se vale en lo personal y se vale dentro de la organización donde trabajamos o dentro del emprendimiento o dentro de nuestra propia empresa, porque ya no tenemos tiempo de desplazamiento, lo cual es bastante positivo. Ustedes no saben la ventaja y la feliz que estoy yo con no tener que tomar el transporte público de esta ciudad, ni público ni el tráfico tan terrible en el cual todos los días es hora y media a mi oficina, sabiendo que realmente son muy poquitos kilómetros y que se podrían hacer en 15 minutos, pero ese tiempo de desplazamiento ya puede ser invertido en educación. Y las empresas se han dado cuenta de esto. De hecho, Coursera, que es una de las aplicaciones o bueno, de plataformas más importantes de educación en los últimos años, ha ofrecido cursos gratuitos a las empresas y licencias grandes para poder tener cursos que realmente lleven a esos empleados que duraban 2 horas en el tráfico a mejor tener 2 horas de capacitación en un tema que puede ser algo que nos lleve hacia un nivel totalmente más alto dentro de la empresa o a un nivel personal. Y esto pues es bastante bueno. Otro punto es la capacidad de retomar los proyectos, de establecer procesos y de afrontar retos de comunicación. Todo esto pasa dentro de una organización. Y en lo personal, pues bueno, vamos a investigar de cosas que nos apasionan, de música, de deportes. Vamos a tener como ese tiempo de escuchar un podcast mientras barremos. O mientras lavamos la ropa, vamos a hacer proyectos en casa, nos vimos algún tutorial y ahora queremos pintarlo todo, queremos organizar la casa totalmente distinto, podemos usar esos libros para leerlos, los que teníamos apilados en algún momento y obviamente lo que les decía de acercarnos con nuestros seres queridos. Este tiempo en el cual uno no puede abrazar a alguien es cuando más valora estar cerca gracias a la tecnología, ¿no? Y por un lado, todos estos procesos principales involucran educación. Y sí, es muy importante que nos nutramos la cabeza y obviamente nuestras habilidades también se van a educar y nuestro cuerpo se va a educar con todo lo que nosotros vamos a absorber en este periodo. Y lo más importante es que siempre tenemos que tomar acción y que de alguna forma todo esto que estamos vinculando tanto dentro de la organización como en lo personal tiene que llevarnos a un desarrollo de algo que realmente nos haga felices. Y aquí es cuando se nos llega el proceso realmente y la palabra innovar que está presente no solamente para nosotros o para algo que nos vaya a generar muchísimas ganancias, sino va a ser algo personal que te haga feliz para ti, para tu familia, para tu tranquilidad y obviamente para los demás. Esto es el número de miles de millones de personas que vivimos y que habitamos en este planeta. El 53% de la población tiene acceso a Internet
esto a mí ya me llena la cabeza de oportunidades en cuanto a comunicar. Imagínense antes donde solamente existía la prensa, donde solamente existía la televisión y que era para clases sociales muy limitadas. Y ahora, pues claramente esta amplitud nos ha llevado a usar mucho más la tecnología. Y todo esto que está pasando le ha hecho también a personas a usar mucho más sus redes sociales. Hay ya este número, 2.449 millones de personas que tenemos Facebook y que aquí hay un montón de bases de datos y que aquí hay un montón de información sobre los consumidores. Y más abajo, que es una de las redes emergentes, pues ya somos 800 millones de personas que le ayudamos a esta red a crecer y a tener el crecimiento más alto en el último año y si me atrevo a decir también en el último mes. TikTok es una plataforma que se activa no solamente para hacer videos graciosos, sino también servicios y pues obviamente a partir del entretenimiento nos lleva a nosotros a ser muchísimo más creativos. Y así es como nosotros pensamos en grandes números y en esta población y la posibilidad que nosotros tenemos a partir de esa oportunidad tan gigante que tenemos. Y aquí es donde nosotros debemos empezar a activar la estrategia. Y bueno, cada proceso de creación, de mejora, de innovación implica recorrer kilómetros en distintas etapas de nuestra vida. En los primeros, ya siendo mucho más digitales, tenemos que usar nuestras redes sociales para mostrarle al mundo cuál fue nuestra creación. Si nosotros no usamos nuestros canales, si nosotros no usamos a nuestros amigos como aliados, pues claramente nadie nos va a conocer. Me puedo atrever también a explorar en canales totalmente distintos. Si no tenían cuenta de TikTok, pues bueno, ábranla. ¿Qué puede pasar? Lo único que puede pasar es tratar de comunicar algo distinto o de reinventarnos. Otra etapa que a mí también me gusta y que es muy importante es alimentar cada una de esas redes sociales, alimentar cada uno de sus contenidos, porque donde siempre tendemos ese ecosistema vivo es donde siempre va a haber gente que esté consumiendo ese contenido que es relevante para ellos. Y el cuarto, siempre con ese contenido relevante, pues yo tengo que conectar con ellos, generar conversación o generar contenidos que realmente nos enganchen para que esos procesos de conversación sean aquellos que nos den retroalimentación y nos ayuden en procesos de innovación a futuro. Y bueno, si sientes que la crisis, igual, después de todo esto que ya hablamos, es mucho más fuerte, recuerda que siempre tenemos que reaccionar. Y ese plan de reacción es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta ante cualquier cosa. Y es lo que nuestras empresas han hecho, lo que nuestros gobiernos han hecho, y es cómo nosotros nos vamos a vivir en comunidad todo lo que está pasando. Por ejemplo, en mi empresa lo que hicieron fue no solamente enviarnos a casa para cuidarnos, sino también hacen planes de comunicación muy constante, en donde no solamente los equipos que trabajamos para células o para marcas estamos en constante comunicación, sino que se abrieron espacios para que toda la agencia esté conectada, para que personas desde todas partes del mundo, desde Sao Paulo hasta Estados Unidos, en Monterrey, aquí en Ciudad de México, estemos siempre conectados y sepamos qué es lo que está pasando con los demás. También hay programas de bienestar, que esto también es súper importante en las empresas porque muchas personas durante las primeras semanas experimentaron episodios de depresión o de no hallarse en ese momento y no saber qué hacer, o muchos están lidiando con su peso. Entonces, todos estos programas de bienestar también son importantes dentro de estos planes de reacción. Y por otro lado están aquellos más fuertes, ¿no? Que por lo menos nos hacen tomar las decisiones con mucho más de pensamiento detrás, que son dónde voy a invertir a futuro. Claramente ahorita nosotros nos estamos repensando realmente en las cosas que gastábamos. Si nosotros antes gastábamos en un montón de dinero en ropa, lo que sea, pues ahora sabemos que no lo estamos haciendo, pero a futuro las empresas tendrán que cambiar. Por ejemplo, la industria inmobiliaria, pues ya podrá hacer tours virtuales, hasta la salud. Muchas veces nosotros vamos al médico y el médico nos dice, sí, pues tome tal cosa, pero ni siquiera ni le toma la presión a uno, ni nada. Entonces, creo que todas estas citas virtuales también están reinventando la industria de salud, lo cual es bastante positivo porque hace que el sistema se colapse mucho menos. Igual el sistema de transporte público o transporte masivo.
si bien los mayores contaminantes son los vehículos, sobre todo aquí, no saben la alegría que se siente despertar y abrir la ventana y no sentir todos los claxons y todos movimiento de carros, todo, sino escuchar a los pajaritos es algo que uno dice como, wow, ¿qué está pasando? Y realmente nosotros nos tenemos que plantear si todo lo que gastamos en gasolina y eso vale la pena para realmente lo que estamos produciendo. Así que bueno, todos esos son planes de reacción. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas acciones que nosotros hagamos pues tienen un cierto rebote y ese rebote pues es positivo, pero cuando llega abajo pues muchas veces es negativo e impacta a nuestras empresas, e impacta a nuestros empleados y pues ahí es donde también tenemos que tomar decisiones, pero de la recuperación depende que nosotros podamos dar todos esos beneficios emocionales y a futuro sean recuperados económicamente. Y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que de esa reacción y de todos esos procesos de innovación que pasaron en el camino, nos estamos reinventando. Y nos estamos reinventando no para ser mejores de cierta forma, sino para hacer la vida mucho más fácil. Y bueno, ya para terminar, quiero concluir con esta frase que realmente llegué por casualidad, así como, wow, en uno de los videos de Gary Vee. Él hace todas sus sesiones en la mañana, si lo quieren seguir en redes sociales, él hace su Tea with Gary Vee en la mañana, en todas sus redes sociales, en Instagram Live, en LinkedIn, y pues bueno, dice, entre más separados sientas que estemos, o sea, en este momento todos estamos lejos de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro novio, y es súper duro, pero piénsenlo que a partir de todas estas posibilidades y de la forma que nosotros busquemos la manera de llegar a ellos es cuando más cerca vamos a estar. Así que vamos a estar juntos en algún momento y esperemos que todas estas estrategias y que toda esta comunicación y que todo esto que todos los speakers vamos a hacer durante esta sesión pues les llene muchísimo, no solamente para su conocimiento o su educación, sino también para que se sientan inspirados y obviamente acompañados de todas las personas que estamos alrededor de ustedes para ver que en un futuro vamos a estar en un mundo mucho mejor. Creo que hay una pregunta, déjenme ver en el chat. Aquí ya me... A ver. Gracias, mi Pau. Vamos a revisar si tenemos preguntas. Muy interesantes los temas entre tanto, Jorgito y Pau, que muchas gracias nuevamente. Gracias, Alexis. No, solamente para contarle a nuestros espectadores, tuvimos bastantes problemas al inicio en la conexión con Facebook Live. Facebook nos estaba obligando a utilizar la herramienta nueva y esa herramienta es poco estable, entonces ya logramos por fin estabilizar, entonces ofrecer disculpas a todas las personas que nos han acompañado. Vimos que nuestra asistencia por vía Zoom sí ha sido muy nutrida y pues agradecemos inmensamente pues esa convocatoria que hemos logrado. Y pues bueno, ahora sí voy a dar el espacio a Jorgito simplemente para afirmar, ya en Facebook estamos otra vez estables, bien, perfecto, para quien nos tenga ya. Las personas que de pronto conozcan me dicen que hay algunos que han tenido problema con su link de ingreso, simplemente que nos manden un mensajito al mismo correo, a gcafactory@gmail para que sea más rápido y nosotros por ahí les mandamos cualquier información. Ahora sí los dejo nuevamente con Jorgito y con Paula para que cierren la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias. Sí, entonces para que estemos súper atentos, ya tuvo que haber llegado un correo electrónico. Aprovecho este espacio que está Paula para agradecer a la Universidad Iberoamericana, a la Contralorenz, a Corpabanca, a todas las marcas que se sumaron. La verdad fue una utopía poder lograr casi 25 marcas que nos empezaran a ayudar. Y este es el resultado de que hablamos con los hechos, de que la convocatoria alcanzó a sumar casi 700 personas y en este Zoom tuvimos casi 65, Pau, que te estuvieron escuchando y motivándose con esas historias tan bonitas que nos cuentas. Y me gustaría abrir los micrófonos. Una pregunta. Tenemos una pregunta, Jorgito. Nos pregunta uno de nuestros invitados. Perdón, te corté. Perdón, no, es que tengo una pregunta de uno de nuestros invitados VIP. Yo los tengo a todos como invitado en VIP, entonces me disculpan si no les menciono por su nombre. Y te preguntan, ¿cuál crees que es la clave para ser constante en estos tiempos, Paula? Yo creo que la clave para ser constante en estos tiempos, o por lo menos lo que más me ha funcionado a mí, es aferrarme a ese sueño
o a esas ilusiones que tuve o que antes de que todo esto arrancara. Tengo la plena convicción de que en este momento el mundo se detuvo para darnos la posibilidad a nosotros de cumplir esas metas, y creo que es lo que me mantiene como mucho más constante entre todo este tiempo, en la motivación a mi equipo igual, entre los procesos que hago en mi día a día en el trabajo. Creo que si uno tiene como esa estrella brillante durante todo este periodo, pues es mucho más fácil, y esa constancia simplemente se da en esos pasos que avanzas diariamente para poder llegar a ese objetivo. Así sea ahorrarte el peso que hoy no estás invirtiendo en el metro, eso ya es parte de esa constancia en este momento en el que estamos afrontando. Listo, tengo una pregunta también del panel de espectadores. Bueno, la primera la voy a responder yo. Me preguntan que si puede tener acceso a la grabación de la sesión. Sí, luego que terminemos los 2 días de Summit, vamos a compartir por nuestras redes sociales, que sea Factory Brand y por la de todos los speakers, el link para que puedan ver el video en diferido de todas las charlas que vamos a tener hoy. También te pregunta Guillermo Abad, ¿cómo pueden ser los pasos para reinventarse? Bueno, los pasos para reinventarse simplemente es pensar en esas cosas que nos hacen felices diariamente. Si nos hace feliz en algún momento llegar, ver a nuestra familia, lo que sea, ese es el factor principal de esa reinvención, porque al final no solamente estamos siendo nosotros mismos parte de un proceso de cambio, sino que también a nivel personal, cuando lo estamos viendo, pues es mucho más fácil llegar a eso. Reinventarse no siempre es como lo más válido. Lo que les dije, en el momento del proceso de innovar, podemos hacer cosas totalmente nuevas o cambiar la experiencia de las cosas que pueden ser no tan agradables. O sea, por ejemplo, si queremos cambiar el sabor de algo, lo podemos hacer. El hacer recetas todos los días nos ayuda a nosotros ya a hacer como un pastel mucho más delicioso para el final. Y pues al final todo esto se activa con esa creatividad, y esos son esos pequeños pasos que a nosotros nos van a impulsar para dar una mejor versión nuestra cada día. Ok, ahí nos preguntan también, Pau, hablando de creatividad, que cómo ser creativa. Pues nos dice María Fernanda, no todos tenemos esta habilidad. Bueno, primero, ese es un grave error. Lo estoy leyendo y dice, ¿cómo hago para ser creativa? No todo el mundo tiene esa habilidad. Créanme que todos somos muy creativos. Y cuando nosotros encontramos una conexión personal con algo que estamos haciendo, realmente sí somos creativos. O sea, somos creativos en la forma en la cual tendemos nuestra cama. Somos creativos en la forma en la cual nosotros mandamos una presentación a un cliente. Somos creativos en la forma en la que estamos hablándole a nuestra familia. Sí somos creativos. O sea, creo que esta es una concepción o una barrera muy grande que nosotros tenemos en la toma de decisiones, y es limitarnos. Nosotros muchas veces no damos los pasos porque, uno, dependemos de la gente que nos dice, oye, no, es que tú no eres creativa. Y lo otro es, nosotros mismos nos ponemos esa barrera. Sí somos creativos. Intenta maquillarte, intenta vestirte un día. Todo el mundo es único, y si es único, es creativo. Sí, ahí yo también iba a reforzar la respuesta tuya, y es que desde ya, María, pues estás diciendo no todos tenemos esta habilidad. Yo creo que ya es cambiar desde ahí la forma de pensar, de sentir y de creerte tú misma de que eres creativa. Nosotros en el gremio en el que nos tenemos que mover, las ideas se nos agotan muchas veces. Decimos por dónde podemos empezar a buscar cosas nuevas, de hacerlas y de ejecutarlas. Y lo primero y el peor error es llegar a decir, se me acabaron las ideas. Ese es como mi mensaje también, y es decir, ya eres creativa, ya lo empiezas a hacer. Y no sé, Pau, si tú tienes algunos tips o algunas partes en todo el tema de Store Brain y de lluvia creativa para que pues María empiece a manejarlo, como que unos tips. Sí, claro que sí. Lo más importante es compartir con otras personas. O sea, en los procesos creativos, sobre todo de las empresas, muchas veces se deslegitima mucho la capacidad de otros procesos o de otros equipos. Por ejemplo, yo que estoy en el área de Business Intelligence, muchas veces nos dicen, pues no, son los nerds, son los de los números, son los de los reportes, son los más aburridos. Pero cuando nos invitan a una junta creativa, se dan cuenta que nosotros detrás de todo eso tenemos el conocimiento
de las conversaciones de nuestros consumidores, que tenemos el conocimiento de la industria, de cómo funcionan los nuevos formatos, lo que sea, y cómo nosotros somos capaces de vincular todo eso a la idea que el líder creativo está dando. Entonces sí es como, wow, primero en un proceso de creatividad, pues sí, somos todos. Y con esas opiniones de cada uno, pues es mucho más fácil construir ciertos criterios. Y pues bueno, los tips es más que todo tratar de abrir nuestra cabeza a escuchar distintos puntos de vista. Eso también nos hace creativos, cuestionarnos de los momentos en los que estamos. Tengo un artículo por ahí, si lo quieren leer, estoy en Medium como Paula M. Velandia, también lo encuentran en mi LinkedIn, en donde les hablo sobre este proceso de creatividad y cómo en este momento de aislamiento pues he podido despertarlo, porque muchas veces nosotros no sabemos el talento que tenemos hasta que algo así pasa o tenemos los 5 minutos disponibles para poder hacer algo en nuestra vida. Excelente, Pau. Muchas gracias. Yo sé que estás ahorita trabajando y bueno, espero que desde México y que todo este tema del COVID te vaya súper bien. Recuerda que te quiero mucho. Muchas gracias por formar parte de este Summit. Gracias a Alexis también por estar ahí pendiente. Y bueno, mi Pau, entonces ya saben, síganlas en redes sociales, sigan a Paula Velandia en LinkedIn, ella lanza muy buen contenido y esperamos verte pronto en las otras ocurrencias que te vaya a invitar mi Pau. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a todos por conectarse, por iniciar esta mañana. Los dejo en compañía de Adriana Moreno, que seguro nos va a dar los mejores tips en este momento que nosotros estamos trabajando desde nuestras casas para conectarnos mucho más con nuestros equipos. Así que un abrazo, Adriana, a distancia virtual por ahora y muchos éxitos. Te dejo con esta increíble audiencia. Muchas gracias a todos.